A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué significa estar seguro hoy en día? Durante generaciones la respuesta parecía simple, ¿no? Fronteras bien defendidas, un ejército fuerte y ya está. Pero el mundo ha cambiado, y vaya si ha cambiado. Con él ha cambiado la idea misma de lo que nos amenaza. Nuestra forma de entender la seguridad nacional se está transformando desde la raíz, y esta es la historia de ese cambio. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué significa realmente la palabra seguridad en pleno siglo XXI? La respuesta ya no es tan sencilla, para nada. Nos va a llevar por un camino que pasa por ejércitos, sí, pero también por pandemias, ciberataques y hasta por la propia naturaleza de lo que es un Estado. Así que, empecemos. Para entender dónde estamos, tenemos que mirar un poco hacia atrás. En el siglo XX, las amenazas eran visibles. Ejércitos enemigos, tanques cruzando fronteras, misiles, eran problemas que se podían señalar en un mapa. Hoy, el panorama es otro, radicalmente distinto. Las amenazas son difusas, están interconectadas. Hablamos de redes terroristas que operan en las sombras, de ciberataques que pueden paralizar un país entero sin disparar una sola bala, de pandemias que no entienden de fronteras. Es más, fíjense, hasta problemas como el crimen organizado o la pobreza extrema se consideran ahora amenazas directas a la seguridad. Y ojo, que este cambio no es solo una teoría de académicos, ¿eh? Es una realidad que ya se está reconociendo de forma oficial. Estamos entrando en una nueva era, la de la seguridad multidimensional, un concepto que expande el campo de batalla mucho, pero mucho más allá de las trincheras de antes. Y como decía, esto no es solo una idea, es doctrina oficial. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, lo dejó clarísimo en su Declaración sobre Seguridad. Dicen textualmente que la seguridad ahora tiene un alcance multidimensional. Esta es la idea clave. Proteger un país ya no es solo un asunto militar. Abarca una gama de desafíos mucho más amplia que afecta directamente la estabilidad de los estados. Entonces, ¿qué entra en este nuevo y enorme campo de batalla? Pues la lista es increíblemente diversa. Va desde el terrorismo y el crimen organizado hasta la pobreza extrema que destruye el tejido social desde dentro. Incluye desastres naturales, enfermedades como el VIH-Sida, el cambio climático e incluso la trata de personas. Cada uno de estos puntos es ahora, oficialmente, un asunto de seguridad nacional. Vale, si las amenazas han cambiado de una forma tan drástica, ¿cómo responden las grandes estructuras de poder? Vamos a ver el caso de una superpotencia como Estados Unidos y cómo está adaptando toda su estrategia militar para enfrentar esta nueva realidad. Esta cita de su estrategia militar nacional es potentísima. Reconocen de forma explícita que los desafíos son tradicionales, irregulares, catastróficos y disruptivos. Usar esas palabras es una admisión increíble de la complejidad del mundo actual. El mensaje es claro: adaptarse no es una opción, es una necesidad urgente. Y para manejar toda esta complejidad, la estrategia se simplifica en 3 objetivos militares clave. El primero, proteger el territorio. El segundo, prevenir conflictos antes de que estallen. Y el tercero, si la prevención falla, prevalecer contra el adversario. Es un marco de 3 pasos que guía toda la planificación. ¿Y por qué es tan difícil lograr estos objetivos? Bueno, porque el entorno ha cambiado en 3 aspectos fundamentales. Primero, los adversarios ya no son solo otros países, pueden ser grupos o incluso una sola persona. Segundo, el campo de batalla ya no es un lugar físico, se extiende desde una región lejana hasta el ciberespacio. Y tercero, la tecnología peligrosa, antes en manos de unos pocos, es cada vez más accesible para todos. Todo esto se traduce en un plan muy concreto, una especie de fórmula que define cómo debe ser el ejército, el Plan 1-4-2-1, que significa tener la capacidad para defender un territorio nacional, estar presente disuadiendo en 4 regiones clave del mundo, poder luchar en 2 conflictos importantes a la vez y tener los recursos para ganar uno de ellos de manera decisiva. Esto nos da una idea de la escala del desafío. Pero claro, tener una estrategia militar tan poderosa y compleja plantea una pregunta fundamental en cualquier democracia. ¿Quién manda aquí? A medida que las amenazas se vuelven más difusas, es absolutamente crucial asegurarse de que los gobiernos civiles, los elegidos en las urnas, mantengan el control sobre las Fuerzas Armadas. Vamos a ver cómo se consigue ese equilibrio. Y el concepto clave aquí es el control civil. La definición de Felipe Agüero lo explica perfectamente.
No se trata solo de dar órdenes. Es la capacidad real de un gobierno electo de definir toda la política de defensa, sus metas, su organización y sobre todo supervisar que se cumpla, sin interferencias militares. Es la base que garantiza que los militares estén subordinados al poder democrático. Y aquí está el punto central, la idea fundamental de todo esto. En un sistema democrático, la defensa no es la política suprema. No está por encima de todo. Es una política pública más, al mismo nivel que la sanidad, la educación o la economía. El aparato militar sirve al Estado y a su gente, y no al revés. Esta es una distinción vital. Y entonces, ¿quién es el principal guardián de este principio? El Parlamento. Al ser la institución que representa directamente a la ciudadanía, tiene un papel privilegiado, con dos funciones esenciales para ejercer ese control democrático sobre los militares. Esas dos funciones son la legislación y la supervisión. Por un lado, el Parlamento crea las leyes, las reglas del juego que definen cómo actúan las Fuerzas Armadas, su presupuesto, sus misiones, sus límites. Y por otro, tiene la función de supervisar al gobierno, asegurándose de que esa política de defensa se esté llevando a cabo como marca la ley y la voluntad popular. Es el sistema de frenos y contrapesos en acción. Hasta ahora hemos hablado de amenazas que vienen de fuera y de cómo las democracias intentan controlarlas. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza más grande viene de dentro? ¿Qué pasa cuando el propio Estado es la amenaza? Aquí llegamos al punto más oscuro y complejo de este análisis, el surgimiento de un fenómeno terrible, el del Estado criminalizado. ¿Qué es un Estado criminalizado? Es, ni más ni menos, un Estado donde el gobierno mismo se convierte en una empresa criminal. En vez de usar su poder para el bien común, lo usa para llevar a cabo actividades ilegales que benefician a una pequeña élite. Aquí, las líneas entre gobernar y delinquir simplemente desaparecen. Y mucho cuidado. Es vital no confundir un Estado criminalizado con un Estado fallido. Son cosas muy distintas. Un Estado fallido es débil, es incapaz de gobernar. El poder sencillamente no existe. En cambio, un Estado criminalizado puede ser muy fuerte, muy eficiente. La diferencia es que elige deliberadamente usar toda esa eficiencia para fines criminales. No es una falta de poder, es un abuso total del poder. Este fenómeno crea una nueva amenaza híbrida, una especie de monstruo de tres cabezas. La primera cabeza es el crimen organizado transnacional. Su motivación es simple, el dinero, el lucro. Se dedican a traficar con todo lo que dé beneficios, ya sean drogas, armas o, tristemente, personas. La segunda cabeza son los grupos terroristas. Nacen motivados por una ideología, sí, pero cada vez más se financian con actividades criminales como el narcotráfico. La línea entre la causa política y el negocio se vuelve increíblemente borrosa. Y la tercera cabeza, la que lo une todo, son los patrocinadores estatales. Son esos estados criminalizados que dan protección, pasaportes, legitimidad y recursos tanto a los grupos criminales como a los terroristas. Crean un ecosistema perfecto donde los tres actores colaboran y se benefician unos de otros. Como lo resume perfectamente el experto Douglas Farah, las viejas categorías ya no nos sirven. La división entre actores que son un Estado y los que no lo son se ha derrumbado. Y lo mismo pasa con la línea que separaba al crimen organizado del terrorismo. Estamos ante una nueva bestia, un híbrido que combina el poder de un Estado, la avaricia del crimen y el fanatismo del terrorismo. Y así volvemos al principio, pero con una comprensión mucho más profunda y, la verdad, bastante más preocupante. La seguridad ya no es solo defender fronteras, es una lucha contra la pobreza, las pandemias y la corrupción. Hemos llegado a un punto en que los propios estados pueden ser la mayor amenaza de todas. Y esto nos deja con una pregunta final, muy inquietante. En un mundo de amenazas híbridas, donde los estados delinquen y los criminales tienen poder de Estado, ¿dónde queda la confianza? ¿En quién se puede confiar?